pequeño problemita. Bueno, no un Sí, problemita, la verdad. sí, El compañero Alexis Aguilar, creo que era, que es mi compañero de trabajo, o sea, sí. mi grupo, me dijo que va a dejar este semestre. Ah, bueno. Y eso no me tenía que comunicar. O sea, te comuniqué, pero no, como no me respondiste, En el grupo de WhatsApp, güey. no, en la plataforma. Ah, ya. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale, profe. Una Eso, lástima. quería comunicar nomás. Ok, gracias, amigo. Dale, Gracias. dale. Bueno, vamos a entrar a nuestra aula virtual. Oh, buenas tardes. Ahora volví a entrar. Buenas tardes, buenas tardes. Dale, profe. Olis, a mí se me escucha bien, Sí. por las dudas. Ahí está, gracias. Bueno, tenemos esto para la sesión de hoy, ¿verdad? Que es la generación de código, ¿verdad? Ya la parte final, código objeto, parte 2. En la sesión anterior estábamos código objeto también, pero la primera parte. Entonces vamos a mirar la diapositiva y después ya pasamos a las exposiciones. Generación de código objeto, parte 2. Tenemos el gráfico, ahora vamos a mirar un poquito. Tenemos dos códigos fuentes, ¿verdad? Van pasando por el mismo proceso en ambos casos, ¿verdad? Luego pasan al código intermedio y nuevamente ahí, ¿verdad? Cada cual va a donde le corresponde. Generación de código objeto 1, generación de código objeto 2 y ahí ya estamos en la parte de ejecución. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Las instrucciones que solo utilizan operandos de tipo registro son más rápidas que las que utilizan operandos de memoria. En las máquinas modernas, las velocidades de los procesadores son a menudo un orden o más de magnitud más rápidas que las velocidades de las memorias. Por lo tanto, la utilización eficiente de los registros es de extrema importancia para generar un buen código. Un método para la repartición y asignación de registros es asignar valores específicos en el rol programa de destino a ciertos registros. Por ejemplo, podríamos decidir asignar direcciones base a un grupo de registros, cálculos aritméticos a otro, la parte superior de la pila a un registro fijo y así en lo sucesivo. No se olviden que la pila es una estructura de datos, ¿verdad? En la que, como su nombre lo dice, la información va apilándose, ¿verdad? Uno sobre otro. Es como que tengamos, por ejemplo, cada uno de nosotros un libro en la mano. Entonces yo primeramente coloco mi libro sobre la mesa, después le digo a Carlos, Carlos, por favor, coloca tu libro sobre el mío y hace eso Carlos, ¿verdad? Y después cada cual va colocando su libro el uno sobre el otro y ese mismo principio es el que se utiliza, ¿verdad? En una estructura de pilas, ¿verdad? En donde normalmente el último en entrar es el primero en salir, ¿verdad? Creo que se llama FIFO esa estructura. Sí, first in, first out. Exactamente. Seguimos. Este método tiene la ventaja de que simplifica el diseño de un generador de código. Su desventaja es que si se aplica con demasiado rigor, utiliza los registros en forma ineficiente. Tal vez no se utilicen ciertos registros en partes considerables del código, mientras que se generan instrucciones de carga y almacenamiento innecesarias en los demás registros. Dicho de otro modo,
Los modos de direccionamiento son las diferentes maneras de especificar un operando dentro de una instrucción en lenguaje ensamblador. Un modo de direccionamiento especifica la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de la información contenida en registros o constantes, contenida dentro de una instrucción de la máquina o en otra parte. No existe una forma generalmente aceptada de nombrar a los distintos modos de direccionamiento. En particular, los distintos autores y fabricantes de equipos pueden dar nombres diferentes para el modo de hacer frente al mismo, o los mismos nombres a los diferentes modos de direccionamiento. Además, un modo de direccionamiento que en una determinada arquitectura se trata como un modo de direccionamiento puede representar la funcionalidad que en otra arquitectura está cubierto por dos o más modos de direccionamiento. En la sesión anterior estuvimos hablando de arquitecturas RISC y arquitecturas CISC, ¿verdad? Entonces a eso se está refiriendo en este párrafo. Acá tenemos operandos de memoria, ¿verdad? Tenemos el código de operación y la dirección de memoria. Y luego, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Verdad? La dirección de memoria va a donde está el operando, ¿verdad? Y esta dirección de memoria, que por lo general en los textos, ¿verdad? Se acostumbra, por ejemplo, a decir que este que está acá, perdón, este es la dirección de memoria 1000, este 1001, 1002, 1003 y así sucesivamente. No, en la práctica eso normalmente está en hexadecimal. Las direcciones de memoria están generalmente en hexadecimal. Luego tenemos acá la opción de direccionamiento por registro que estuvimos también mencionando recién. Tenemos ahí, ¿verdad? Dos cosas a considerar: el código de la operación y el registro, ¿verdad? De proceso. Y luego, ¿verdad? Tenemos el procesador y dentro del procesador está el operando. Entonces, esta también es otra manera de direccionar la información. Ok, ahora seguimos con repartición global de registro. Para ahorrar varias instrucciones de almacenamiento y sus instrucciones correspondientes de carga, podríamos hacer que se asignen registros a las variables que se utilizan con frecuencia y mantener esos registros consistentes entre los límites de los bloques en forma global. Debido a que los programas invierten la mayoría de su tiempo en ciclos internos, un método natural para la repartición global de registros es tratar de mantener un valor utilizado con frecuencia en un registro fijo durante todo un ciclo, ¿verdad? Entonces, utilizando esta técnica, obviamente, ¿verdad? Se ahorran muchos recursos, ¿verdad? Siempre hay una parte del código que se utiliza más veces. ¿Qué parte del código puede ser? Y todo lo que tiene que ver con iteraciones. Una iteración que va de 1 a 1.000.000, ¿verdad? Y dentro de esa iteración se hacen ciertas operaciones, bueno, entonces conviene, ¿verdad?, utilizar esta técnica en ese caso. Repartición global de registros, ¿verdad? Y analicemos este ejemplo. Es lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Acá tenemos una iteración que va de 1 hasta 1000. Y dentro de la iteración hacemos siempre dos cosas nomás: leer y sumar, leer y sumar. Y lo hacemos ¿cuántas veces? Y 1000 veces. Entonces, ¿verdad? De esa manera es donde podemos justamente utilizar esa técnica que mencionamos. Las tres variables son utilizadas la misma cantidad de veces. Se refiere, ¿verdad?, a quiénes.
se refiere a C, X y el acumulador. Las tres variables son utilizadas la misma cantidad de veces. Por consiguiente, se recurre a la técnica de registros fijos, considerando la frecuencia de uso de dichas variables. Conteos de uso. Para generar código en un bloque, hay una buena probabilidad de que una vez que se haya calculado una variable X en el bloque, como en el ejemplo anterior, permanecerá en un registro si hay usos subsiguientes de X en ese bloque. Por ende, contamos un ahorro de una unidad para cada uso de X en el ciclo C. Asignación de registros para ciclos externos. Ya que hemos asignado registros y generado código para los ciclos internos, podemos aplicar la misma idea a ciclos circundantes cada vez más grandes. Y tenemos acá, ¿verdad? Este ejemplo. Acá estamos usando lo que se conoce como iteración anidada. Acá tenemos nuestra primera iteración, ¿verdad? Que es F. Esto estaría apuntando al uso de matrices. Y acá tenemos dentro de F una segunda iteración anidada, ¿verdad? Que es C, en donde, ¿verdad? F es la fila, ¿verdad? Y C es la columna. Y eso se nota acá, ¿verdad? En la notación. No se olviden cuando trabajamos con matrices que siempre, ¿verdad? La primera referencia es para la fila y la segunda referencia es para la columna. Para asimilar mejor el concepto, recurrimos a iteraciones anidadas. En este caso, el ciclo circundante más grande es F y el ciclo interno es C. Asignación de registros mediante la coloración de grafos. En este método se utilizan dos pasadas. En la primera se seleccionan instrucciones de la máquina de destino, como si hubiera un número infinito de registros simbólicos. Una vez seleccionadas las instrucciones, una segunda pasada asigna los registros físicos a los simbólicos. Una de las mayores aplicaciones de coloración de grafos es la asignación de registros en compiladores introducida en 1981, ¿verdad? Cuando hablamos de grafos, ¿verdad? Tenemos que siempre aclarar que mirando, digamos, a priori parece un árbol. Grafos y árboles parecen la misma cosa, pero en realidad no es así, ¿verdad? Porque en el concepto, cuando hablamos de árboles nos referimos a nodo, a raíz, a hojas y ese tipo de cosas. Y en los grafos tenemos nodos, ¿verdad? Y tenemos caminos, ¿verdad? Y un ejemplo muy sencillo para, digamos, captar mejor el concepto de grafo es hacer una hoja de ruta, por ejemplo. Si tenemos que distribuir mercancías, ¿verdad? Entre, digamos, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, ¿verdad? Y pasando por todas esas localidades. Entonces tendríamos que ver por dónde nos conviene ir primero y en qué orden, ¿verdad? Para poder hacer más eficiente el trabajo. Y entonces, justamente para eso es que están los grafos, ¿verdad? Y el origen de los grafos es a través de un matemático llamado Cantor, que él vivía en una isla, pero era una isla que estaba en un río, no en el mar. Y esa isla se unía, ¿verdad?, a tierra firme a través de varios puentes. Y una vez él se hizo la pregunta, ¿cómo puedo recorrer todas las veces, todos los puentes una sola vez sin tener que repetir o volver de un puente a otro para irme al siguiente? Y hizo la prueba, ¿verdad? Y en un grafo, ¿verdad? Ahí creó el grafo y ahí se percató que en el caso de su isla eso no era posible,
Para que no era posible hacer todo el recorrido de los puentes sin tener que en uno de ellos volver para atrás para continuar al siguiente. Selección de instrucciones mediante la reescritura de árboles. La selección de instrucciones como un problema de reescritura de árboles. Las representaciones tipo árboles de las instrucciones destino se han utilizado de manera efectiva en los generadores de código, que en forma automática construyen la fase de selección de instrucciones de un generador de código a partir de una especificación de alto nivel en la máquina destino. Podría obtenerse mejor código para algunas máquinas mediante el uso de GDAs en lugar de árboles, pero la coincidencia de GDAs es más compleja que la coincidencia de árboles. Nos estamos refiriendo a grafos. Ahí está entonces aclarando, ¿verdad? Selección de instrucciones mediante la reescritura de árboles. ¿Qué es un GDA? Es un grafo dirigido en el que no existen ciclos, lo cual implica que no existen caminos cerrados donde se repita un nodo inicial final. Se recurre a ellos cuando se modela un problema en el que no tiene sentido que un nodo tenga un camino directo a él mismo. A estos grafos también se les llama árboles en el caso de que sean conexos. Sin embargo, son más generales que un árbol, pero menos generales que un grafo. Entonces ahí está la diferencia entre un grafo y un árbol, ¿verdad? Con relación al GDA. Pero normalmente es un grafo. Esquema de traducción de árboles. Los árboles son lo que podríamos obtener después de insertar instrucciones en tiempo de ejecución en la representación intermedia. Además, las hojas de los árboles contienen información acerca de los tipos de almacenamiento de sus etiquetas. Dado un árbol de entrada, se aplican las plantillas en las reglas de reescritura para revestir sus subárboles. Este proceso se repite hasta que el árbol se reduce a un solo nodo o hasta que no haya coincidencia entre las plantillas. Los siguientes pasos son: generación de código mediante el revestimiento de un árbol de entrada, coincidencia de los patrones mediante el análisis sintáctico, rutinas para la comprobación semántica, proceso general para igualar árboles. Bueno, entonces con esto estamos terminando ahora la generación de código objeto. Ahora vuelvo a nuestra aula virtual y tenemos hoy, ¿qué cosa? Exposición. Si me ven por Tamara, Matías y Horacio son los que exponen hoy. Sí, profe. Bueno, voy a mirar un poquito. A ver. Presentación, intérprete, acá está. Este seguramente es el que van a usar, digo. Ok. Este es la diapositiva, chicos. Profe, ¿puedes ver cuántas diapositivas tiene? Diapositivas. Sí, Creo que tendría que tener 20 y algo. ¿Para confirmar, no? 22 dice. Sí, está bien entonces. Genial, Tiene 22. genial. Bueno, adelante, chicos. Bueno, voy a empezar ya entonces. Sí, ¿vos sos? Matías, Horacio Martínez. Matías. Sí, señor. Profe, están los dos Matías. Matías Jaquet y Matías Miguel García. Va a empezar Horacio Martínez. Matías Horacio. Ah, ya. Bueno. Prefarás, parece nada tú. Adelante, adelante. Bueno, Mati, si puedes pasar a la siguiente hoja. Vamos a comenzar. El profe tiene el control. Yo tengo el Ah, bueno, control. gracias. Tranquilo. Perdón.
Bueno, para poner en contexto, vamos a empezar bueno, voy a comentar lo que es una tabla de símbolos. Es algo que tenemos que entender al iniciar. No es una tabla como las que estamos acostumbrados a ver, que tienen los símbolos de suma, resta, paréntesis y demás. Cuando estamos hablando de intérpretes, cuando estamos hablando de compiladores, una tabla de símbolos consta de varias partes. Se divide principalmente en dos, una parte de análisis y una parte de generación. Si se fijan en la pantalla, la tabla de símbolos está conformada por el analizador léxico, sintáctico, semántico, que tienen sus propias funciones. De hecho, en su nombre ya describen la mayoría de las cosas que hacen. Tenemos el generador de código intermedio, como un código en sucio, por así decirlo. El optimizador, el cual mejora el código que hemos creado. Y el generador de código. Luego tenemos nuestra entrada y salida y el tratamiento de errores de acuerdo a lo que hayamos escrito. La tabla de símbolos es el componente del compilador que se encarga de todos los aspectos dependientes, el contexto relacionado con las restricciones impuestas a los nombres que puedan aparecer en los programas, como nombres de variables, nombres de constantes, funciones, palabras reservadas y demás. Se encarga de ponernos una restricción y es algo que está por debajo siempre que programamos y no solemos ver en la mayoría de los casos. Ahora que estamos un poco en contexto, podemos pasar a la siguiente. Bueno, vamos a hablar en este capítulo de los algoritmos de búsqueda que tienen cierta complejidad. En informática, esta complejidad se puede estudiar estimando la dependencia entre el tiempo que se necesita para procesar una entrada y el tamaño. El mejor rendimiento se obtiene cuando es independiente. Un ejemplo, supongamos que tenemos un archivo que es de gran tamaño. ¿Qué nos dice la lógica? Un archivo de gran tamaño tarda en ingresar. Bueno, ¿cuándo se obtiene el mejor rendimiento? Cuando logramos que un archivo de gran tamaño sea independiente al tiempo e ingrese en el menor tiempo posible. Así medimos una complejidad de búsqueda y así se trata un algoritmo de búsqueda, es decir, en el menor tiempo en que éste pueda encontrar el dato, sea cual sea el tamaño de la información, es el más eficiente. Comenzamos con el primer ejemplo, que es la búsqueda lineal. La búsqueda lineal supone que los datos entre los que puede estar el buscado se guardan en una lista o un vector, no necesariamente ordenado. En la siguiente hoja tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un pseudocódigo. Entonces, si se pueden fijar, tenemos el índice de búsqueda lineal. Les pasamos nuestras variables. Tenemos una tabla que le llamamos T. Tenemos un índice que le llamamos P. También un índice U. Y nuestra clave buscada que es la K. Para el índice I de P de 1 a U, que quizás sea el 100, si en la tabla posición I, es decir, posición 1, 2, 3 o 4, encontramos el valor igual a la clave K, que es lo que estamos buscando, devolvemos la posición en donde se encuentra la clave buscada. En el caso de que lo que buscamos no se encuentre en ese vector, nos va a dar un error. Es un algoritmo de búsqueda simple, lineal, recorre el vector. La situación más costosa es la que es prácticamente que obliga a recorrer la estructura de datos de forma completa, compara toda la estructura, y esto puede ocurrir si la búsqueda termina sin éxito, es ahí en donde nos da error, o en caso contrario, si el elemento buscado es el último de la estructura, demora bastante. Por lo tanto, podemos decir de que quizás es un algoritmo de búsqueda que no da un buen rendimiento. Podemos pasar en la siguiente. Tenemos otro tipo de búsqueda. Esta es la búsqueda binaria. Supone que los datos entre los que puede estar el dato buscado se guardan en una lista o vector ordenado. Esto es ordenado. Este tipo de algoritmo aprovecha el orden propio de la estructura para descartar en cada interacción la mitad de la tabla, donde con seguridad se encuentra el dato que buscamos. Tenemos un ejemplo en pantalla. Nuestra tabla T, índice del 1 al 100 quizás, buscamos la clave K. Mientras el índice P sea menor o igual al índice U, guardamos este dato en una variable, disculpen. Es decir, ¿qué es lo que guardamos? La mitad de la tabla. Ahí vemos P más U, que son los índices, se suman la totalidad y se dividen en 2.
Si en la tabla, en la posición M que acabamos de dividir, tenemos una clave que es menor a la que buscamos, guardamos en esa posición la posición actual más 1 y dividimos de esa manera la tabla. Si en esa posición si en esa posición se encuentra un valor que es mayor al que estamos buscando, se toma el siguiente índice y se le resta un valor. Es decir, ya dividimos la tabla en dos y estamos descartando de acuerdo a las posiciones. De lo contrario, si llegamos a encontrar la clave haciendo la división de la tabla, nos va a devolver la posición, en este caso que es M, lo utilizamos como variable para guardar la posición del dato que encontramos. Si no, nos va a dar un error. Ahora, vamos a pasar a la siguiente hoja en donde estos algoritmos se aplican ya a los árboles binarios que estuvimos viendo en clases pasadas. Bueno, podemos aplicar las búsquedas con árboles binarios, que son un tipo de estructura que vamos a estar entendiendo más o menos al final de esta parte, cómo funciona y cómo se crea. Este algoritmo de búsqueda consulta la raíz de un árbol para decidir si la búsqueda terminó con éxito. Caso contrario, en que el subárbol deba seguir buscando, si la clave del árbol es posterior o anterior, mejor dicho, aquí les va a crear un poco de confusión, le voy a explicar. Al elemento buscado, la búsqueda continúa por el árbol izquierdo o el árbol derecho. Y si en cualquier momento se encuentra un subárbol vacío, la búsqueda termina sin éxito. Ahora, para que puedan comprender cómo funciona un árbol, cómo se crea un árbol, después vamos a hacer una práctica. Tenemos el valor ingresado número 1. Si nosotros vamos a ingresar un dato, consultamos. Por ejemplo, introducimos el valor 0, si se fijan ahí en la imagen. 0 es menor a 1. ¿Qué nos dice la teoría? Ingresa por la izquierda. Entonces el 0 se registra en la izquierda. Luego queremos introducir el valor número 4. Nos dice la teoría que siempre se consulta por la izquierda primero. Y si es ese valor mayor al que estamos consultando, va a la derecha. Entonces, ingresamos el número 4. 4 es mayor o menor a 1. En este caso es mayor, entonces va para la derecha. Ahora queremos introducir el valor número 2. El valor número 2 es mayor o menor a 1, es mayor, entonces vamos para la derecha porque así nos indica la teoría. Ahora, 2 es mayor o menor que 4, es menor, entonces toca ir por la izquierda. Se coloca el 2 a la izquierda. Entonces así vamos creando un árbol binario y la búsqueda sigue ese mismo curso, solo que como en la rama del 0 se llega a encontrar algún subárbol vacío, directamente termina allí la búsqueda. En este caso va a terminar porque tenemos 0. Y normalmente se utilizan números enteros para crear árboles binarios. Entonces, al consultar algún valor que sea menor a 0, nos hará terminar la búsqueda. Podemos saltar a la siguiente. Existen otros tipos de árboles. El que vimos anteriormente es un árbol desordenado. Existen los árboles ABL, que son creados por Adelson, Belsky y Landis. Son un conjunto o un subconjunto de árboles binarios ordenados. Un árbol binario ordenado es un árbol si y solo si las profundidades de los hijos de cualquier nodo no difieren de más de una unidad. Si ustedes se fijan allí en las dos imágenes que hay, solamente hay una sección más después de las anteriores. Es decir, nuestro primer árbol termina con un subárbol o un subconjunto con el número 45. Si ese 45 se volvía a extender con una rama más, dejaba de ser un árbol ABL porque ya está superando en 2 niveles a nuestra rama principal, que está completamente nivelada. En el ejemplo de abajo también vemos que están completamente nivelados, no como el anterior árbol, pues en cada rama hay un nivel de diferencia nada más. Puede ser hasta un nivel de diferencia. Si después del 25, 35, 45 o 60 se extendía una rama más de nuestro árbol, dejaba de ser un árbol ordenado. Podemos pasar a la siguiente, profe. Ahora, estructura de datos y operaciones. La teoría de estructura de datos, ahora cómo se conforma nuestro árbol, es lo que vamos a estar viendo, define el diccionario como una colección ordenada de información, organizada, de forma que una parte de ella se considera su clave. En alguna parte de nuestro diccionario está nuestra clave y se utiliza para localizar la información en ese diccionario. De la misma manera en que un diccionario de la lengua
las palabras se utilizan como clave para encontrar su significado. En un diccionario se dispondrá al menos de las operaciones de búsqueda, inserción y borrado. Búsqueda lo vemos como un algoritmo simple en donde se compara absolutamente todo el diccionario, que como ejemplo lo vamos a poner como si fuera un vector. Entonces no sería necesario explicar. Pasamos a la siguiente, en donde vamos a comentarles un poco más de la inserción. Si puedo pasar, profe. Ahí está. Bueno, los algoritmos de búsqueda que comentamos anteriormente pueden ser implementados en árboles binarios. El primer ejemplo de ellos es la inserción y estuvimos viendo como ejemplo. La inserción de la clave K en el árbol binario ordenado comienza con su búsqueda. Si suponemos que el algoritmo de búsqueda devuelve un puntero al nodo padre, el nodo padre es nuestro principal, el que se puede ver en la parte de arriba superior, desde donde se desprende todo el árbol, se debe insertar se debe insertar el nuevo elemento. Lo único que quedaría por hacer es crear un nuevo nodo y asignarlo como hijo, que son los que ya se desprenden, en el lado izquierdo o derecho al retorno de la búsqueda, que es lo que estuvimos explicando anteriormente. Si es mayor, se pone al lado derecho; si es menor, va al lado izquierdo. En ese caso, ahí estamos viendo un ejemplo que en el tercer nodo se va a hacer una inserción, una doble inserción. Entonces, cuando se llega al tercero, vemos que quizás se trate de un valor superior al tercero, entonces se agrega a la derecha. Podemos pasar al siguiente. Bueno, eso era con un árbol binario desordenado. Ahora, con uno ordenado, hay cierto parámetro que se debe cumplir. El borrado, por ejemplo, de una clave de un árbol binario ordenado presenta la dificultad de que se debe asegurar de que el árbol siga ordenado tras eliminar el nodo que contiene la letra. Acá vemos un ejemplo. Tenemos el principal, que es nuestro número 8, y tenemos el nodo número 4. Si nosotros queremos eliminar de nuestro árbol el nodo número 4, debemos buscar el valor que le antecede. No podemos poner cualquier nodo. En este caso se realiza un algoritmo de búsqueda y buscamos que la clave K, que en este caso debe ser un valor inferior al 4, se trata del número 3. Entonces se busca el número 4, se busca el número 3, y si se va a eliminar el 4, se reemplaza la posición. Por lo tanto va a quedar el 3 en lugar del 4, y el 4 va a desaparecer. Lo mismo pasa con la columna de la derecha. Si se pretende eliminar el 15, se debe buscar un valor en todo nuestro árbol binario con algún algoritmo de búsqueda que sea menor al que se encuentra allí, en este caso el 14. Podemos pasar al siguiente, y acá vamos a hacer un ejercicio de cómo se implementan los árboles binarios nuevamente. Bueno, empezamos con una clave que es el número 8. Desde ahí debemos extender nuestra búsqueda. Supongamos que en nuestro vector ordenado o desordenado se va a insertar el número 4. Consultamos si el número 4 es mayor al 8 o menor. En este caso es menor, nuestra regla dice que se pasa a la izquierda. Entonces se coloca a la izquierda un nuevo nodo. Ahora, queremos insertar el valor número 6. Consultamos, ¿el 6 es mayor o menor al 8? Es menor, va para la izquierda por regla. Consulta, ¿el 6 es mayor o menor al 4? Como es mayor, va para la derecha. Y así sucesivamente se van añadiendo los nodos de nuestro árbol binario. Esto para que puedan comprender las explicaciones que se van a dar más adelante. Matías. Para el siguiente, profe, yo les voy a estar hablando sobre la conclusión, sobre el rendimiento. Bueno, en las secciones anteriores, que es la que estuvo hablando el compañero, se ha reflexionado sobre la implementación de las tablas de símbolos mediante algoritmos basados en comparaciones de clave. Se ha llegado a la conclusión de que el rendimiento temporal de esta técnica está acotado inferiormente por la dependencia logarítmica del tamaño de la entrada, del orden del logaritmo en base n. La conclusión de todas estas reflexiones es que resulta imposible obtener un tiempo de compilación independiente del número de identificadores que contengan los programas, mediante estructuras de datos y algoritmos que solo utilicen comparaciones entre ellos para insertarlas, buscarlos o borrarlos de la tabla de símbolos. Para conseguir ese rendimiento es necesario recurrir a estructuras de datos más complejas. Vamos a aplicar ahora lo que son las tablas hash.
Intuitivamente, una tabla hash es un tipo de dato que consta de un vector, que es para almacenar los datos, y una función hash o de dispersión que garantiza que a cada dato se le asocie una posición única en el vector. La tabla hash se usa de la siguiente manera. Se elige una parte de los datos para considerar clave de los mismos. Un ejemplo puede ser que si estás almacenando la información de una persona, puedes poner como clave su DNI. Se diseña una función hash que asocie idealmente a cada valor de la clave una posición única en el vector. Cuando se desea localizar un dato en el vector, ya sea para añadirlo a la tabla o para recuperarla o para eliminarla, se aplica a su clave la función hash que proporciona el índice en el vector que corresponde al dato. Si podemos pasar a la siguiente. Hola. Sí. Esta. Papá la luz acá. Funciones hash. Se usará la siguiente notación para las funciones hash, sea k el conjunto de claves, sean 11 y m respectivamente las posiciones mínima y máxima de la tabla, y sea n el conjunto de los números naturales. Cualquier función hash h se define de la siguiente forma: h igual a k es igual a 1, m. Funciones hash inyectivas. Lo ideal es que h fuese al menos inyectiva, ya que de esta forma se garantiza que a dos claves distintas le corresponden siempre posiciones distintas del vector. Lo que se pierde al no obligar a H a ser biyectiva es que no se garantiza que se ocupen todas las posiciones del vector. La no inyectividad causa un problema importante: las colisiones. Se llama colisión a la situación en la que H asigna la misma posición en el vector a dos o más claves distintas. Funciones hash pseudo-aleatorias. El siguiente mecanismo para la inserción de la clave K, que recibe el nombre de aleatorio o pseudo-aleatorio, permitiría alcanzar este objetivo. Se tira un dado con m caras. Se anota el valor de la cara superior, que sería i. Se toma i como el valor hash para la clave. K igual a h, entre paréntesis, K es igual a i. Se accede a la posición i de la tabla y se le asigna la información de la clave K. Si podemos pasar a la siguiente. Otras funciones son las funciones hash uniformes. Se pedirá a las funciones hash que sean relativamente uniformes, es decir, que distribuyan las claves de manera uniforme por la tabla, sin que queden muchas posiciones libres cuando comiencen a aparecer colisiones. Otro sería la función hash de multiplicación. Se utiliza una función auxiliar uniforme con imagen de intervalo real de 0,1. Su producto por el tamaño de la tabla m nos lleva a una función real uniforme con imagen de intervalos 0, m. Funciones hash de división. K es, como el caso anterior, un valor numérico asociado a la clave. M es el valor máximo de posición dentro de la tabla. Se le exige que sea primo. El signo porcentaje es la función de módulo definida como el resto de la división entre x y m. El factor de carga. Un concepto muy importante en el estudio de la eficiencia es el factor de carga. Dada una tabla hash con espacio para m claves, en la que ya se ha insertado n, se llama factor de carga y se representa mediante la letra lambda al cociente entre n y m. Solución de las colisiones que estuvimos viendo que se presentan varias de las funciones. Puesto que se van a usar funciones hash que permiten colisiones, es necesario articular mecanismos para reaccionar frente a estas. Aunque muchas alternativas son posibles, en las siguientes secciones se explicarán algunas de ellas con detalle. Si podemos mover al siguiente. Hash con direccionamiento abierto. Esta técnica recibe su nombre del hecho de que la posición final se asigna a una clave y no está totalmente determinada por la función hash. Lo más característico de este método es que las colisiones se solucionan dentro del mismo espacio utilizado por la tabla. El redimensionamiento de la tabla hash. A lo largo de la sección anterior se han mencionado diferentes circunstancias por las que las tablas hash gestionadas con direccionamiento abierto pueden quedarse sin sitio para insertar claves nuevas. Cuando la tabla está llena, por ejemplo, o cuando exista un espacio en la tabla, el mecanismo de sondeo no es capaz de encontrar para la clave estudiada.
el hash con encadenamiento. Esta técnica se diferencia de la anterior en el uso de listas para contener las claves que colisionan en la misma posición de la tabla hash. De esta forma, la tabla está formada por un vector de listas de claves. La función hash proporciona acceso a la lista en la que se encuentra de todas las claves a las que corresponden el mismo valor de función hash. La siguiente figura nos muestra un ejemplo de esta tabla. Si podemos dar el siguiente. Tablas de símbolos para lenguajes con estructura de bloques. Le vamos a explicar los conceptos. Los lenguajes de programación con estructura de bloques tienen mecanismos para definir el alcance de los nombres e identificadores. Los bloques más frecuentes son las subrutinas, aunque también hay lenguajes de programación que permiten definir bloques que no corresponden a subrutinas. La mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, Algol, PL, Pascal, C, C++, Prolog, Lisp, Java, entre otros, tienen una estructura de bloques. Bloque abierto significa que dada una línea de código, todos los ámbitos asociados a ella están abiertos para ella. Bloque cerrado. Dada una línea de código, todos los bloques no abiertos para esa línea se consideran cerrados para ella. Profundidad de un bloque. La profundidad de un bloque se define de la siguiente manera recursiva. El bloque más externo tiene profundidad 0. Al abrir un bloque, su profundidad es igual a 1 o más la profundidad del bloque en el que se abre. Bloque actual. En cada situación concreta, el ámbito actual es el más profundo de los abiertos. Identificadores activos en un ámbito concreto. Se entenderá por identificador activo el que está definido y es accesible a un bloque. Identificador global o local. Estos dos términos se utilizan cuando hay al menos dos bloques, uno incluido en el otro. El término local se refiere a los identificadores definidos solo en el bloque más interno y por tanto inaccesible desde el bloque que lo incluye. Siguiente, por favor. Los bloques en un programa escrito con un lenguaje ficticio con estructuras de bloques similar a la de C. Los bloques se inician y terminan respectivamente con los símbolos de corchete abierto y corchete para cerrar. Solo se declaran identificadores del tipo entero y etiquetas cuando tras el nombre del identificador se escribe el símbolo de paréntesis. En el bloque más externo están declaradas las variables A, B, C y D. En el segundo bloque, en orden de apertura, se declara la variable E, la variable F y la etiqueta L1. En el tercero, las variables I y H y la etiqueta L2, y en el cuarto, la variable A. El comportamiento, cuando colisionan identificadores con el mismo nombre, depende del diseñador del lenguaje de programación. Hay muchas maneras de organizar la tabla de símbolos para gestionar programas escritos en lenguajes con estructura de bloques. A continuación se describirán las dos posibilidades que podrían considerarse extremas: uso de tablas de símbolos distintas para cada ámbito o uso de tablas de símbolos para todos los ámbitos. Los algoritmos de la tabla también dependen de otros factores de diseño del compilador, por ejemplo, si basta realizar una pasada o si el compilador necesitará más de un paso por el programa fuente. A continuación le va a hablar la compañera Tamara. Uso de una tabla por ámbito. En este caso, para gestionar correctamente los identificadores, es necesario una colección de tablas hash, una para cada ámbito. Lo importante es que se mantengan el orden de apertura de los ámbitos abiertos. Compiladores de un paso. Es la situación más sencilla. En este caso, los ámbitos no se consultan una vez que se cierran, por lo que pueden descartarse sus tablas hash. En estas circunstancias, se puede utilizar una pila de ámbitos abiertos. Esta estructura de datos devuelve primero los elementos insertados en ella más recientes, por lo que se mantienen automáticamente en el orden de apertura de los ámbitos. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama donde tienes los valores enteros de A, B, C, D y valores enteros de E y F. Y está abiertos y cerrados por corchetes, como había mencionado el compañero. En el primer int se muestra así el valor 1, que va así, que se mantiene su posición. La misma cosa va para la posición 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8, que va representando cada valor que ha ingresado con el valor entero. Y aquí ahí muestra la tabla donde van ejecutándose los órdenes de acuerdo al ingreso de los valores. Siguiente hoja, por favor. El ejemplo de la tabla de símbolos de un programa escrito con un lenguaje con estructura de bloques. La tabla de símbolos utiliza una tabla hash para cada ámbito. El compilador solo realiza un paso. En la pila de tablas hash se señala la cima. En la inserción de nueva clave se realiza en la tabla correspondiente al ámbito actual en que ocupa la cima de la pila. La búsqueda de una clave es la operación que más se complica, ya que si el identificador no ha sido declarado en el ámbito actual, no pertenece a su tabla hash. Es necesario recorrer la pila completa hasta que el ámbito exterior para asegurar que dicho identificador no se ha sido declarado en el programa y por tanto no puede ser utilizado. La gestión de los bloques se realiza así. Cuando se abre un nuevo bloque, se añade su nombre y si lo tiene como identificador en el bloque actual antes de abrir el nuevo bloque, ya que los nombres de las subrutinas tienen que ser locales al bloque donde se declaran. Cuando se cierra un bloque, se saca una pila pop y la tabla hash del ámbito actual se elimina de dicha tabla. Siguiente, por favor. Compiladores de más de un paso. El criterio general es el mismo en el caso anterior, pero se necesita conservar las tablas hash de los bloques cerrados, por si se requiere su información en los pasos posteriores. Un esquema fácil de describir consiste en modificar la pila del apartado anterior para convertirla en una lista que conserve juntas por encima de los ámbitos abiertos la tabla hash de los ámbitos cerrados. Evaluación de estas técnicas. Entre los inconvenientes de esta técnica se puede mencionar lo siguiente. Se puede fragmentar en exceso el espacio de destino en el compilador a la tabla de símbolos, lo que origina cierta ineficiencia en cuanto al espacio utilizado. La búsqueda, que implica la consulta de varias tablas, puede resultar eficiente en cuanto al tiempo utilizado. Uso de una sola tabla para todos los ámbitos. En este enfoque pretende minimizar el efecto de los inconvenientes detectados en el apartado anterior. Es evidente que una vez que se conoce qué tratamiento tiene que darse a los identificadores de los programas escritos con el lenguaje con la estructura de los bloques, es posible implementar sus tablas de símbolos utilizando una sola tabla para todos los bloques. Siguiente, por favor. La tabla de los símbolos de un programa escrito con un lenguaje con estructura de bloques. La tabla de símbolos utiliza una tabla hash para cada ámbito. El compilador realiza más de un paso. En la pila de tablas hash se señala la cima. Los ámbitos abiertos están rodeados por un recuadro más grueso que los cerrados. A continuación se mencionan los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta. 1. Habrá que mantener información por un lado y sobre los bloques y por otro lado sobre los identificadores. 2. Cada bloque se tiene que guardar al menos la siguiente información: identificación del bloque, apuntador al bloque en el que se declaró, apuntador al espacio donde se guardan sus identificadores. No se describirán más detalles de esta técnica, ya que su implementación es solo un problema de programación. Información adicional sobre los identificadores en las tablas de símbolos. De la identificación del lenguaje de programación utilizado
depende de la información que hay que almacenar en las tablas de símbolos para el tratamiento correcto del programa. Clases del identificador. Para identificar a qué tipo de objeto se refiere el identificador. Por ejemplo, podría ser variables, funciones o procedimientos. Una etiqueta, la definición de un tipo de dato, el valor concreto de una numeración, etc. Tipo para indicar el tipo de dato. Por ejemplo, un entero, un real, un lógico, complejo, un carácter o cadenas de caracteres. Tipo de estructura, tipo de aclarado por el programador, subrutinas que devuelven sus datos y subrutinas que no devuelven datos algunos por el operador, etc. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo de lo que estaba mencionando sobre los valores y cada uno cómo va haciendo sus pasos. En cada paso que va haciendo, ejecutando el programa, como había mencionado anteriormente, tenemos valores, en este caso valores enteros, declarados por letras. En cada paso que va haciendo va mostrando el orden que se va haciendo y la variación de cada paso. Y eso es todo. Muy bien, excelente la exposición. Voy a volver a nuestra aula virtual y congratulaciones al grupo. Bueno, voy a dejar de grabar porque me gustaría tratar con ustedes, ¿verdad? Algunos aspectos que tienen que ver, ¿verdad? Con la marcha del curso a posteriori. Congratulaciones al grupo, ¿eh? Una vez más. Gracias, profe.